Muy buenas noches y bienvenidos un día más al programa Mensajes de Orión. Esta noche vamos a seguir hablando sobre el tema de la conciencia y lo voy a hacer de la mano de Ricardo López Melgar. Algunos de vosotros ya lo conocéis por programas anteriores sobre exorcismos. Ese es el primero que realizamos Ricardo y yo. Y luego también hicimos, que os invito a que vayáis a escucharlo, también súper interesante, el de mente, programaciones sociales y comportamiento humano, por si os apetece escuchar alguno de los dos y así pues conocéis también un poquito, un poquito más a Ricardo. Y bueno, esta noche vamos a hablar del tema de la conciencia y vamos a hacerlo desde unos matices personales, ¿no? Bueno, vosotros ya sabéis que Ricardo es psiquiatra y él habla desde su perspectiva, ¿no? Como psiquiatra, pero vamos a entrar en el tema con un poco de manera original, ¿no? Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Airet? ¿Cómo te va? Qué gusto estar nuevamente. Sí, ¿qué te parece, o sea, a nivel de percepción, qué te parece, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Cuando viste las preguntas, ¿no? Que preparé, Ajá. ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza? ¿Te gustó? ¿Te dijiste, uy, qué preguntas más raras? ¿Qué pensaste? Me tuve que tomar un Valium porque me dio una crisis existencial. No, no, no. Sí, porque a Ricardo lo voy llevando yo también un poco por donde quiero, ¿no? Voy Sí. ahí, voy ahí metiendo el dedico en la llaga, como se dice aquí. No, pero es interesante, ¿no? Que ahora vais a escuchar las preguntas y bueno, es interesante que desde la perspectiva tuya, ¿no, Ricardo? No, expliques estos temas, ¿no? El tema de la conciencia es un tema importante y más hoy en día, ¿no? Con todo lo que está pasando. Así que, bueno, aparte del Valium, o sea, te gustó, ¿no? ¿Te gusta este tema? Sí, definitivamente creo que es un tema que amplía mucho diferentes nociones. Creo que este elemento de la conciencia pues tiene, por supuesto, desde mi punto de vista como psiquiatra, elementos muy clínicos, pero más allá de eso, elementos altamente filosóficos, ecológicos, existencialistas, que también va a pegarse mucho a fenómenos, inclusive pues el fenómeno religioso, por supuesto, y aspectos culturales, sociales. Ujú. En el Digamos, anterior programa hablamos un ajá. poquito ya de la conciencia, ¿no? Pero a lo mejor se quedó una perspectiva un poco más clínica, ¿no? Claro, claro, sí, sí, yo creo que ahorita tal vez podríamos enfocarnos precisamente en estos retos o ampliar un poquito cabal la dinámica, no solo hacia la parte clínica, sino hacia la parte tal vez un poquito que nos genera ese, ese sentimiento de que estamos, pero que no estamos, o qué significa nuestra valía, ¿por qué valemos? ¿Y Exacto. quién dice que valemos? ¿De acuerdo a Y- qué o quién? claro. Yo agradecerte, Ricardo, nuevamente que estés aquí esta noche conmigo para hablar de este tema, porque, bueno, Ricardo es una persona especial, ¿no? Porque ya lo expliqué cuando realicé la investigación sobre exorcismos, ¿no? Me costó mucho encontrar a una persona a un psiquiatra más específicamente, que hablase o que tocase este tipo de temas, ¿no? No, no es tan fácil llegar y besar el santo, ¿no? Como se dice aquí. Tuve que hablar con bastantes psiquiatras antes hasta que, por suerte, llegué, ¿no? A Ricardo, menos mal, ¿no? Porque es que me hacía falta una persona en ese sentido, ¿no? Que diera su punto de vista. La verdad es que te agradezco muchísimo que hables de esto y que te tomes, ¿no? Tu tiempo para hacer estos programas conmigo. Muchísimas gracias, Ricardo. Y te doy la bienvenida esta noche No, al gracias, programa. gracias. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la conciencia y vamos a ir un poco de lo general a lo específico, como más o menos guardan este esquema, ¿no? Siempre guardan todos los programas que suelo realizar. Y la primera pregunta de todas sería, para ir entrándote un poco en el tema, Ricardo, ¿qué es para ti la conciencia? Bueno, bueno, aquí tal vez te lo brindaría yo desde mi punto de vista más que, que clínico, Mm, digámoslo así.
Yo creo que la conciencia es un estado, valga la redundancia, es una constante, es un proceso evolutivo del ser, pero más allá del ser humano, de la expresión que tenemos inclusive como comunidad, que tenemos como seres humanos, pero inclusive es una complejidad muy vasta porque el estar consciente no necesariamente representa estar bien o mal, sino estos inclusive son preceptos morales. Un estado pleno de conciencia, pues es una constante evolutiva que de hecho creo que muchos de nosotros nunca vamos a lograr alcanzar, por no decir la mayoría. Ah, ¿no? No podríamos alcanzar esa atención plena. Yo hice un trabajo en la universidad, el Ah, TFM. El ah, TFM fue sobre la conciencia y cómo se relacionaba con la inteligencia emocional, ¿no? Bueno, ajá, yo quería realizar otro tipo de trabajo, pero básicamente mi directora de TFM no me dejó ajá. y me dijo que lo relacionara. Yo quería irme por otras ramas, pero no me dejó. Y eso que lo intenté, ¿eh? Ok. Entonces me dijo, vale, relaciona aunque sea la conciencia, esa atención plena, relacionala con algún tipo de inteligencia, ¿no? Y la Ajá. relacioné con la inteligencia emocional. Entonces sí que es verdad que hay sobre la atención plena sí que tengo algunas nociones, esto ya hace bastantes años. ¿Y por qué dice Ricardo que no se puede alcanzar nunca esa atención plena? Bueno, como te digo, este es un punto más propio, es más mi opinión personal. Yo no lo sé a la larga. Qué bueno, qué bueno fuera si te pudiera dar una respuesta tan concreta en relación a esto. Pero sí considero que es un proceso evolutivo que siempre vamos a quedarnos incompletos con alguna noción de la vida en sí misma, o mi noción de conciencia es muy diferente a la tuya, Ujú. versus expandámoslo no solo a este diálogo, versus cada uno de los oyentes que están acá y digamos, sobresatura. Yo creo que verdaderamente comprender la noción del mundo, y esto me pasa mucho con mis pacientes, porque trabajo con la idea parte de la terapia. A mí me gusta trabajar psicoterapia con mis pacientes. Mis procesos son un poquito más cognitivos, existencialistas, de hecho, definir un sentido de existencia en la persona que literalmente viene diciendo que ya no quiere conocer al mundo o que incluso lo ha intentado hacer. Ujú. Pero esa, Interesante. esa intención no es necesariamente consciente. Esto es un punto importante que marca, pues, ahí jalando un poquito ya mi profesión. Por ejemplo, el tema de acabar con la vida, el suicidio, no necesariamente lo podemos ver como una decisión propia. Tiene múltiples visiones, pero desde un punto de vista clínico es el síntoma final para muchos cuadros clínicos que representa una falta de filtro a nivel neurológico. Entonces, ¿cómo lograr hacer que una persona encuentre el sentido o defina su propia versión de conciencia? Tal vez algo importante de lo que tú me decías ahorita es que yo le digo muchas veces a mis pacientes que a mí no me interesa que se sientan mejor. Y eso sonará un poquito brusco o crudo. Bueno, claro, no se lo digo de entrada, porque yo creo que Y, se lo digo y ya no y vienen. te preguntan, Ricardo, entonces, ¿cómo quieres que nos sintamos? Te lo preguntan entonces. Sí, claro, termino ahí porque si no se va el paciente un poquito enhebrado. Es más la noción, digamos, el sentirse mejor es un colateral de que estén conscientes de su realidad o al menos acercarse a la aceptación de su realidad. Porque ese es el tema y a veces creo que eso se ha, eh, perdón la expresión, pero el tema del coaching, por ejemplo, o elaborar estas nociones de que la vida puede ser feliz si yo me cumplo plenamente, está bien, pero yo siento que es un poquito prostituir la idea de la conciencia, porque la conciencia es un concepto muchísimo más amplio que va a elaborar elementos a veces positivos, a veces negativos y a veces sencillamente hay elementos que están fuera de mi comprensión. Claro, tú no puedes reconocer, o sea, tú tendrías que reconocer primero, ¿no? Quién eres y todo tu mundo de alrededor y luego ya entonces ser consciente para poder cambiar eso, ¿no? Reconocer para cambiar. Claro, y en el hecho de Sí, reconocer interviene muchos factores, ¿no? Que es lo complejo. Y algunos de ellos podrían ser los fantasmas internos, ¿no? Y esa dualidad que duele ver, ¿no? De uno mismo a veces.
Eso quizás para mí serían los cambios conceptuales más fuertes, ¿no? Sí, y es que ese es el punto. Vivimos bajo una máscara. Nos presentamos de una forma frente al mundo. Claro, que luego realmente incluso, claro, hay veces que no sabemos cosas tampoco porque no las recordamos, ¿no? Es que el cerebro directamente desecha, ¿no? ¿No? ¿Cómo funciona eso del desecho de pensamientos negativos o que nos han herido de alguna forma? Pero, ajá, tal vez aquí nuevamente va el elemento de que este tipo de pensamientos negativos, más que la negatividad en sí, es un elemento traumático, es un impacto tan significativo en la noción de mi realidad que no es que necesariamente lo olvide, sino se distorsiona. Se Claro. distorsiona y forma una creación, un proceso de pensamiento muchísimo más intenso que va a desencadenar una gama de emociones altamente intensas. Y pues de aquí parte un poquito el precepto de lo que nosotros conocemos como el trastorno de estrés postraumático. Estas lagunas mentales no necesariamente es que se hayan desechado del cerebro, sino que en muchas ocasiones son recuerdos reprimidos consecuentes de una protección que el mismo cerebro está tratando de trabajar, pero de una forma disregulada, y esto va a conllevar a revivir en determinado momento. Tengo, por ejemplo, un paciente, nosotros aquí en Guatemala experimentamos un terremoto en 1976. Sí, que Un no lo había terremoto, dicho, que Ricardo lo iba a decir y se me olvidó, perdona, que Ricardo es, para que no lo sepáis, de Guatemala, que se me soy, olvidó soy, comentarlo, que es importante porque muchas veces los oyentes me han preguntado, ¿pero de dónde es esta persona? No, el entrevistado, que alguna vez se me ha olvidado, perdona. sí, no hay Pero pena. sigue, Ricardo. Aquí los esperamos cuando quieran venir a visitar. Bueno, sí, te contaba, esta persona vive, pues ya es un señor, más o menos 60 y tantos años de edad. Viene por ciertos síntomas depresivos, precisamente ansiosos, pero me comenta que todo esto se exacerba porque había un terremoto en la televisión de no sé qué país. Y indagando, pues él me comenta que pues no tiene mayor dificultad ahorita, tiene una vida plena, que no sabe por qué es que le pasa esto. Bueno, indagamos un poco, cuénteme un poco su historia de vida, tarará, en el 76 en el terremoto fue importante porque se derrumbó su casa. Ok, pues eso ya de por sí es algo significativo. Pero él tenía 6 hijos y les cae encima la casa, a él incluido. En el ínterin, digamos, es un proceso de conciencia precisamente que se ve más dominado por una sobrevivencia. Digamos, primero, de hecho, no piensa en él, sino que piensa en su familia, sale, no piensa automáticamente en nada, y de 6 hijos solamente salen 5, y uno de estos hijos muere. Y él lo carga en sus brazos, pues uno de los hijos muere en el terremoto y él lo descubre, él lo saca de los escombros. Entonces, esto, como te mencionaba, no es un recuerdo que él haya olvidado, o que, digamos, haya enterrado, sino que es un impacto tan significativo que 40 años después se puede revivir. Solo viendo una imagen en televisión, o sea, solo viendo una imagen, ni siquiera experimentando otro terremoto. Claro, claro, sí, sería, sí, para hacerlo un poco más sencillo, por asociación, ¿no? De recuerdos, ¿no? Asociación de Sí, imágenes, como pasa con sí. los olores, ¿no? Que hueles algo que te es significativo, ¿no? Que ha marcado algo en ti y entonces revives ese momento del pasado, ¿no? Pero Eh, yo te diría multiplicado por 100. Ujú. Sí, sí, interesante, interesante. Ya hablamos también, Ricardo, en el otro programa sobre cómo se relacionaba la conciencia con la mente. ¿Podrías hacernos un breve resumen para recordar a los oyentes lo que comentábamos ahí? ¿Cómo la relacionarías tú? Mira, yo te diría que al final no son procesos independientes uno del otro. Al final el proceso mental, las mismas emociones son productos de ejes que existen a nivel neurológico y que de una u otra forma van a representar determinadas reacciones consecuentes de la experiencia. Y ese es el punto. Bajo diferentes experiencias, las comprendamos o no, nosotros vamos a reaccionar.
Esto no solamente se aplica a estos traumas tan intensos, tan fuertes, ¿sí? Sino que muchas veces es, por ejemplo, a mí me trataron de una forma u otra cuando yo era pequeño y resulta que yo tengo cierto patrón para buscar pareja, por ejemplo. Entonces, digamos, yo estoy consciente de que voy a buscar una pareja, pero mi proceso mental ya me determina, inclusive de forma inconsciente, a buscar ciertos patrones que pueden ser positivos o patrones maladaptativos, o donde yo voy a estar buscando parejas que pues yo sé que la historia no va a terminar bien, pero aún así ahí estoy. Claro, sí, has dado un punto porque yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? En base a, Sí. ¿eh? No solo tú, puedes estar tranquilo. En Vamos base, a hablar, en el siguiente punto vamos a hablar de parejas y desamores. sí, pues sí, lo voy a apuntar, y no es broma, ¿eh? Claro, sí, sí. Ok, Claro, tú vas a buscar a tu patrón de pareja en base a, yo creo que uno de los factores más importantes puede ser la familia, ¿no? En base a lo que has vivido, la figura paternal, la maternal, ¿no? En el caso de que seas hombre o mujer. ajá, sí, definitivamente. Al final, recordemos que son núcleos de apego, de una u otra forma, digamos, son nuestras primeras percepciones y experiencias de vida. Entonces, mucho de lo que me define es de lo que parte de mi hogar, pero que me define no quiere decir que yo tenga que continuar de esta forma, porque ese es el punto. Estoy consciente, pero no lo estoy. Claro, claro. Bueno, este tema lo dejamos aparcado para Claro, próximamente en Mensajes de Orión hablaremos de este tema. con Y gusto, con así, gusto. entrando un poco más, también esto lo comentamos, pero yo creo que está bien hablar de ello hoy también. Y te voy a preguntar, Ricardo, ¿cómo crees que influye la conciencia en la sociedad y más con todo lo que estamos viendo hoy en día? Ok, yo pues esto es un tema pues un poquito complejo. Al final yo tal vez esto no, yo no domino tanto estos elementos porque me imagino si esto lo elaboras con un filósofo, por ejemplo, te dará muchísimo más explicaciones, tal vez un poquito más concretas, pero partiendo un poquito de la experiencia dentro de mi experiencia profesional y ya a gusto propio título personal, eh, yo creo que te partiría, no sé si has visto, bueno, me imagino que sí, esta serie que se llama Rick y Morty. Sí. Mm. Que parte mucho del concepto o sea, acá hay dos variables, ¿verdad? El existencialismo y el nihilismo, ¿verdad? Donde, pues, insisto, esto pues yo no soy experto en el tema, pero, pues, digamos, podríamos definir el existencialismo como esta visión filosófica en donde los humanos determinan su propio significado en la vida, ¿verdad? A través de decisiones racionales, con propósito, incluso en un universo irracional. Esto es importante porque esto parte precisamente de cómo nos definimos o qué significa ser bueno hoy o qué significa ser malo. O Yo a veces, piensas que falta conciencia a lo mejor, o yo creo que más que con una conciencia es, digamos, creo que nos hemos mucho acoplado a lo que la sociedad manda o lo que la sociedad dicta de acuerdo digámoslo así, a un patrón de moda, a un patrón cultural. Eso lo hemos ido viendo precisamente dentro de los contextos que se amplían hoy dentro de la misma política o lo políticamente incorrecto versus, digamos, esta sobreampliación de tener una muchísima más apertura a diferentes tópicos que son de por sí bastante complejos, pero también marca mucho la forma de cómo nosotros somos sensibles o nos insensibilizamos, porque ese es un gran problema. O hay una sobresensibilidad o hay una insensibilidad. Entonces, esto marca, y sin ir muy lejos, tal vez una situación que estamos nosotros atravesando aquí en Guatemala. Nosotros, pues, Guatemala es un país centroamericano, es un país del tercer mundo. Somos un país muy bonito, pero con líderes, y pues yo hasta cierta extensión lo digo, tal vez nosotros como guatemaltecos creo que nos faltan algunos elementos de nacionalismo o de ser un poquito más orgullosos en esos dos, o de trazar o tratar de marcar una diferencia, diría yo. Pero a qué voy con esto, precisamente, pues es un país muy bonito, pero hay mucha corrupción, pobreza extrema. Digamos, tenemos amplia gama de líderes corruptos, incluyendo a nuestro presidente. Este es un hombre pues, que se ha venido postulando durante 20 años más o menos, y en esta última quedó por pura apatía, pura casualidad
porque era votar por el menos peor y quedó él. Es un hombre iracundo, irascible, que pues él parte, digamos, aquí voy con esto, que se crea, se fomenta. En nuestro país, entre comillas, es laico, pero es un país ultra conservador, Guatemala, ultra religioso, donde predomina la religión evangélica. Entonces, digamos, los líderes evangélicos aquí en Guatemala tienen mucha potestad, mucho poder, o sea, se amplían a una gran parte de la población. Y como parte de esto se propone una ley que se llama la Ley de la Familia, que es justo salió hace unos días y se vetó y ahorita está en ese conflicto, que es una ley altamente retrógrada que promueve, digamos, que la única familia es la familia nuclear de papá, mamá, hijos. No se acepta el matrimonio más allá de hombre y mujer. No se puede educar que existe la homosexualidad o el movimiento LGBTIQ más. Digamos, corta precisamente todo esto. ¿Por qué hace esto? Porque uno dirá, ah, pero es que es porque este señor es un retrógrada, en parte sí, pero al final se vuelve una estrategia para que genere una división, un rechazo entre los que podríamos llamarnos progresistas o más liberales versus la parte conservadora, pero que igual detesta a este señor. Entonces, es una gama de factores que involucran o que utilizan la religión a su favor. No, pues aquí es que estamos igual, Ricardo. Aquí crear esa confrontación, se ve que eso está de moda, ¿no? Ahora, en Sí, todo el sí, mundo. Cuando no es por una sí, cosa es por otra, ¿no? Y Europa vamos, Europa va de cabeza. sí, sí. Sí, y pues no digamos Estados Unidos, sobre todo ahorita con este trumpismo que hay, donde pues es el elemento republicano ultraconservador, pero finalmente, pues sí, yo te diría que eso marca mucho. Bueno, yo parto esto es el concepto del existencialismo, pero es un existencialismo que se marca o se apega mucho también a valores altamente morales versus la otra parte o la contraparte del nihilismo, donde la creencia es que la vida en sí no tiene un significado inherente. No va tanto hacia que deteste la religión o la moral. Tal vez el nihilista, el chico malo de la filosofía, Federico Nietzsche, pues habla precisamente de estos conceptos. A mí me costó mucho, lo leí en algún momento, así habla Zaratustra y este hombre, el superhombre, el concepto del superhombre, pero finalmente como lo entiendo un poquito más, más explicable es, digamos, que el superhombre no es precisamente esta expresión que va por encima de Dios, sino que el superhombre es esta persona que puede lograr alcanzar su verdadero potencial sin apegarse o aferrarse a lo que le dicte la sociedad. Claro. Y eso, pues, Yo te llegar iba a a esa preguntar lo de la conciencia. conciencia y la religión, pero me lo estás, ya más o menos me estás explicando, ¿no? Sigue, Sí, pero es sí, dime. precisamente, me gusta porque entonces viene en este show, ahí está esta contraparte de Sartre, que habla, digamos, de la existencia en sí misma, solo que lo acopla Morty a una frase que me gusta mucho. Hasta creo que me la quisiera tatuar. ¿Cuál? Nadie existe con un propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir. Ven, vamos a ver televisión. Y esto lo hace en un contexto donde Summer, que es la hermana, y él descubren, Summer pues se va a ir de la casa porque sus papás se van a divorciar y Morty le dice que sus dobles, las personas reales de esa dimensión están enterradas en el jardín de la casa y que él no es su verdadero hermano, ¿verdad? Pero aún así pues ellos viven como hermanos. Fíjate que interesante. A lo mejor la gente ve y no, y realmente no pilla la esencia de, ¿no? A lo mejor de lo que realmente quiere transmitir y es bastante interesante. Entonces, Ricardo, a la pregunta de si la conciencia y la religión tienen relación, sería un sí, ¿no? Definitivamente, pero creo que nuevamente es un constructo muy limitado de lo que nosotros como seres humanos podemos alcanzar. Y es que ese es el punto. El ser humano es altamente vulnerable, es Sí. Y manipulable, ¿no? altamente manipulable. O sea, sin ir muy lejos, lo podemos ver ahorita con el fenómeno del COVID. Digamos, cómo esto llegó a impactar de tal forma muchos elementos, pero sobre todo la valoración de sí mismo,
¿verdad? Digamos, nos hace dudar precisamente de qué es verdaderamente necesario. O sea, la gente de lo que ya está harta ahorita es no poder salir a tomarse una cerveza. Bueno, ahorita ya no, pues, pero en su momento, de Bueno, no y no poder salir descarto con amigos. y no descarto que no vuelva a suceder. Exacto, Pero bueno, exacto, pero sí, o yo, sea, al final sí, te diría que hay una correlación. yo llevo, bueno, como he comentado, hablando del tema de la conciencia, pero los últimos vídeos van en relación a... He tocado más el tema de la religión, ¿no? Y Ujú. ahora, en vez de... antes he preguntado si tenía relación, ¿no? La conciencia y la religión, y ahora te voy a preguntar cómo crees, el cómo, ¿no? ¿Cómo crees que ha afectado la religión cristiana a la sociedad? O me da igual, o cualquier otra religión, ¿no? Y añadiendo también la figura de Jesucristo. Pues mira, yo ahí te diría que o agarramos a Jesucristo o agarramos a Hitler o podemos agarrar hoy por hoy podemos agarrar a Leonel Messi o a Cristiano Ronaldo ¿cómo se llaman estos? O inclusive algún tipo de influencer. El tema yo creo que no radica tanto en la esencia del cristianismo o en una persona como fue este personaje Jesucristo, que históricamente pues hay un montón ahí de valores o parámetros, sino es ese culto a la personalidad, es, digamos, hacer, no agarremos a Jesucristo, agarremos el concepto de Dios. Los seres humanos somos tan narcisistas y tan egoístas que nuestra visión de Dios es un señor como nosotros, solo que con barba blanca, un viejito que dispone y hace lo que quiere, de acuerdo a sus necesidades humanas. Y la verdad es que sí. Entonces, y eso es Dios para muchas, no solamente para el cristiano, digamos, la versión de Dios puede representar precisamente a alguien que me dé un valor, que me dé un sentido y que valide sobre todo si lo que estoy haciendo es correcto o no. Y la gente Pues, vuelca su vida en esa figura, ¿verdad? Es como que todo lo deja en manos de ese Dios idílico, ¿no? sí, y ese es el punto, que no es un Dios cristiano, porque ponele, a mí me pasa mucho aquí en la clínica. A mí pues me viene gente, pues digamos, he trabajado con testigos de Jehová, mormones, católicos, evangélicos, ateos, agnósticos, etcétera. Y no es un tema que yo, o sea, no es un tema que yo puedo decir, mire, entra aquí a la clínica y aquí no vamos a hablar de religión. Por supuesto, yo acá soy un elemento laico, soy un elemento neutral. Entonces no tengo una predisposición hacia qué o qué, pero tampoco le podemos echar la culpa a Dios de que todo lo que hago me sale mal porque Él no quiere que me haga, o al diablo, ¿verdad? O en su misma noción, el elemento de Satanás, ¿verdad? Justo me parecía interesante, creo que en algún punto te lo dije, estaba leyendo más o menos la Biblia de Anton LaVey, la Biblia negra de los elementos. Este es un satanismo que de hecho, si lo lees, no es tanto un satanismo de alabar figuras y demás, sino que es un satanismo ateo, donde los mandamientos de ellos básicamente lo que buscan es precisamente el culto a uno mismo, ¿verdad? Validarse por sobre los demás. No te voy a decir que yo comparta o no, pero yo te digo, al final parte de la terapia es validarse a uno mismo. Claro. Eh, y, y ese es el punto, pues no trabajar en función de gracias a quién, sino gracias, ¿y por qué no gracias a mí? Claro. Entonces, Ricardo, ¿tú te consideras una persona laica solo cuando trabajas con tus pacientes o también lo que es fuera de la clínica, en general? No, yo en general, si no creo que estaría dando una terapia hipócrita. Yo No, te diría, no, no yo soy tiene por qué, ¿eh? agnóstico. No tiene por qué, porque yo, por ejemplo, imagínate, yo tengo mis propias creencias, ¿no? Ajá, Si yo fuese psiquiatra, esas ajá. creencias yo creo que las dejaría en la puerta, ¿no? Para convertirme en una persona laica, porque ante todo lo que vale es el diagnóstico. Y no creo que Sí. sea este reñido, ¿no? Ahí habrá psiquiatras que sean religiosos, ¿no? Olvídate. De hecho, mucha gente, mucho colega. Y no, sí, mira, tal vez yo no te diría laico. Lo que yo trato de elaborar es que en la clínica no hay juicios de valor. Yo ni siquiera me iría a una tendencia religiosa. Digamos, yo siempre le digo a mis pacientes, aquí no hay bueno y no hay malo. Aquí hay decisiones. ¿Mm? ¿Y qué ¿Verdad? repercusión tienen esas decisiones sobre mí? Ujú. Interesante, interesante. Se lo interiorizan, lo llegan a entender lo que tú le quieres decir. Bueno, según a lo mejor en Sí, qué fase estén, ¿no? De la terapia.
Sí, de hecho, ajá, digamos, hay un límite, por supuesto. Como te digo, eso es lo que a mí me gusta mucho trabajar, o sea, el tema de la conciencia me apasiona porque se trabaja mucho, uno, o sea, yo como ser humano tengo que estar consciente de que por más profesional que yo sea, por más experto que yo sea en la materia, pues no voy a alcanzar, no voy a comprender nunca al 100% de mis pacientes. Nosotros, o sea, al final no se trata de generar patrones y me da risa porque eso es cuando uno va con el psiquiatra, cuando uno habla con un psiquiatra fuera del consultorio es, de plano ya me analizaste, o Mm. de plano que ya me estás viendo, como es una broma, digámoslo así, pero sí es una percepción que se tiene y a la larga, pues no, yo, digamos, hay una riqueza de historias de vida en el consultorio que pues sería abrumador creer que uno las puede comprender todas, pues. Sí, claro. Tú podrías, bueno, tú porque ya tienes mucha experiencia, pero cuando una persona te está hablando, ¿no? O tú le has preguntado algo, tú podrías, o sea, captas fácil que a lo mejor te está mintiendo o directamente cuando esa persona te habla ya puedes intuir por dónde van los tiros. O hay veces que este es complicado. Sí, yo te diría que es un poquito complicado. No es tanto así, es un poquito limitado. Sí comprendes, digamos, sí te ayuda mucho trabajar con personas, sobre todo en el campo de la terapia, digamos, elaborar o ya hay ciertos movimientos o tal vez cierta forma en cómo elaboran la historia que pues más o menos te ayuda a creer de que no te están siendo honestos del todo. Y eso es importante porque el problema es que a mí no me importa. Mm. No es que, o sea, o sea, a mí me quita, a mí me vale si me están diciendo o no la verdad, porque al final el que se está mintiendo es el paciente, pues. Yo siempre les digo esto, yo solamente soy un eco, soy un reflejo, soy una forma, una sobreconciencia, si lo queremos ver así, que está tratando de ayudar a la persona que tal vez todavía no logra alcanzar algunos elementos, pero eh, digamos, no es tanto confrontar, pero sí ayuda un poquito, o sí tal vez vas identificando con el tiempo algunos de estos patrones, aunque no te diría yo un 100% y esto pues en la calle no, yo te diría que no es posible, porque en la calle el problema es que, insisto, estás viendo máscaras, estás viendo solo Claro. una variante, una variable. De un espacio muy limitado bajo características muy concretas. No estás viendo la totalidad de la persona. Ujú. Interesante. Y estoy escribiendo una pregunta que te voy a hacer al final. Ok, ok. Em, vamos a mirar otra vez, Ricardo, cómo está el mundo, porque creo que es necesario, ¿no? Para contestar esta pregunta. Ajá, ajá. ¿Tú piensas o sea, que existe una élite, bueno, vamos a llamarle los Illuminati, ¿no? Los típicos Illuminati, los tan conocidos, ¿no? La generación Illuminati, que se pusieron de moda desde hace unos años, los Illuminati, los reptilianos. ¿Tú Ajá. crees que existen esos Illuminatis o, bueno, o esa élite, ¿no? que manipula a las personas, la conciencia de las personas? Yo creo que aquí viene un jala y va. No Sí. tampoco. Me dejas en esa posición. No, sí, yo. Venga, mójate, No. Ricardo, mójate. No, mira, mira, no, yo te diría tal vez que, no sé, o sea, eso sí no te sabría, no sé, no lo sé, honestamente no lo sé, pero más allá de eso, tal vez sí considero que, digamos, yo creo que aquí tal vez podríamos agarrar un poquito ese elemento no sé si viste esta serie de HBO que se llama Westworld, Sí. que lo bonito, lo simpático de la serie es que irónicamente los que estaban más conscientes eran los androides. Sí. Hala, Que- ya está, ya has hecho un spoiler. Impresión. Bueno, no. bueno, perdón, pero Bueno, bueno, no voy a tocar todo ahí, sí, es perdón. como la película de los otros, ¿no? Ajá. ¿Y no, ¿lo has Bueno, ajá, visto? los otros, la de esta Nicole Kidman, ¿verdad? No, Sí, sí. sí. Bueno, pero a lo que voy es precisamente, yo creo
de hecho, esto que me comentas, no te voy a, o sea, porque no sé, yo igual este tema de los Illuminati y demás, más allá de los conceptos de ficción que he visto y esto, pues, pero que era una de las preguntas que habíamos elaborado, o que elaboraste, que era esto del tema de Matrix, pero hay uno de los conceptos que agarra, de hecho es una escena donde Neo le llegan a buscar antes de que entrara en toda la conga, y le llegan a buscar y saca de un libro un hard drive. Y este libro se llama, de hecho, La simulacra y la simulación, que es de un francés que se llama Jean Baudrillard, algo así, que pues, de hecho no es, es un filósofo francés, pero pues, de los años 80, donde él describe, digamos, cómo la realidad se vuelve un pastiche, una versión distorsionada de la realidad al hacer estas conductas hiperrealistas. ¿A qué voy con esto? Es que sí, digamos, si hay una forma de crear o si hubiera algún ente que va más allá de lo que nosotros podemos ver, o alguien que domine o que controle a los autores detrás de los autores, te diría que precisamente buscan o sea, no es por nada, digamos, que Guatemala esté como esté, o al rato, pues que, digamos, estén dando este tipo de situaciones o escenarios porque favorecen precisamente, y ese es el punto, que no considero que se trate de un tema económico, sino se trata de esa valoración de poder, o inclusive esa noción de que nuestros mismos dioses ahora los vemos a través de estas personas, de estos seres tan humanos como nosotros. Pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, si de repente veo, ¿qué te digo yo?, a un artista famoso, a un deportista, a un futbolista, dos cosas. La noción que yo tengo en donde si me tira un calcetín sucio, yo ese calcetín lo voy a guardar. Para él es un calcetín sucio, pero para mí es una historia que voy a contar toda mi vida. Que, por ejemplo, Leonel Messi, yo no miro fútbol, pero se me ocurre como alguien que está muy ahorita de boda, me tira un calcetín sucio con señal de asco. Yo me voy a sentir orgulloso porque le di asco a Lionel Messi. Y eso, digamos, si hablamos de alguien de entre telones, yo te diría que lo que se busca es socavar y ahogar precisamente el verdadero potencial del ser humano, si es que existe. ¿Crees que existe? ¿O no crees que existe ese potencial? O eso, ese, a ver, ¿cómo lo voy a llamar? Eso es el superhumano, ¿no? Ese El humano famoso que superhombre, sí. guarda, sí, que realmente tiene esencia de ancestral o de otros planetas, ¿no? ¿Piensas que Yo puede te, existir o no? Pero precisamente, ahí sí volvemos a la pregunta uno. Parte de la misma mente, de la percepción de la conciencia. Yo soy un fanático, soy una mezcla entre un geek entre cómics y series de televisión y películas. Y me gusta, para agarrar otro ejemplo, precisamente es esta serie, no sé si has visto esta serie de The Boys, de Amazon. No, es que luego hay otra en Netflix que se llama The Boy, creo, o una peli, Ah, algo no, así. no. No, no, no. Ajá, este es de miedo. No, no, este es The Boys. Es No, entonces eso no la he visto. es un cómic de un autor, creo que es Garth Ennis, que hace cómics muy, muy, muy crudos, digamos, donde, digamos, este The Voice es qué pasa, es un universo donde qué pasa si un superhumano, un equivalente a Superman, resulta ser un completo sociópata, narcisista, que solo piensa en sí mismo. Y es que esa debería ser la verdadera noción de un Superman, porque pues es un dios. O sea, frente a la percepción de todos los demás es completamente diferente. Esa ultrahumanidad que tiene Superman es casi, casi ilusoria. Y Ujú, claro. entonces, esa es la verdadera esencia de, o sea, lo que voy es, que este cómic precisamente eso relata. Todos los superhéroes solo son una máscara, una cuestión publicitaria. De hecho, lo irónico acá es que los superhéroes solo son un pastiche publicitario de una gran empresa que está dominada por seres humanos. Vale, Eh, entonces, ajá. Ricardo, vale, entonces, la Matrix, ¿para ti qué sería? ¿Una creación mental o algo externo? Por todo lo que me estás diciendo, Sí, es que ese es el punto, ¿cómo sé que tu realidad es mi realidad? ¿Cómo lo voy a saber? hmm,
Pues eso es lo que, pues uno de los objetivos también de Mensajes de Orión, ¿no? Intentar, intentar ver, a ver por dónde tiramos, ¿no? Para poder vivir un poco mejor, si realmente el canal es para eso, ¿no? Para intentar ver por dónde vamos a andar, ¿no? Para ver el objetivo, ¿no? Para saber si estamos en Matrix o no, es una construcción mental. Quizá venga de manera externa, ¿no? Por la pregunta que te realizaba, ¿no? Sobre las élites. Y a lo Claro. mejor ese estímulo externo, ¿no? Crea, bueno, yo creo que va interrelacionado, claro, ¿no? Lo que es la Ajá. mente va, no, es como el huevo y la gallina, ¿qué va antes? No se sabe, pues esto igual, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Se ¿qué nos formaría queda? como un bucle espacio-temporal extraño, ¿no? Y Sí. claro, y ahí es que intervienen muchos factores. La verdad es que esto es bastante complejo. ¿Tú has investigado así a nivel más académico sobre esto? ¿Sobre qué cosa? Sobre Puntualmente. el tema de las creaciones mentales, ¿no? Bueno, el concepto de matriz. Sí, digamos, tal vez más que como un tema académico, es precisamente tal vez comprender que la percepción, o sea, es la autopercepción o la percepción, digamos, más extensa de lo que el mundo representa es algo muy, muy personal. Nuevamente, insisto, volviendo un poquito a ese ejemplo, o sea, Matrix de hecho agarra principios filosóficos como la alegoría de Platón y la cueva, que es otro, en donde son estos espectadores que están encadenados y están viendo una obra de teatro y detrás de la obra de teatro hay titereteros y detrás de los titereteros están los verdaderos autores. O sea, una de las alegorías es que uno de los espectadores, que en este caso somos nosotros, sale, se logra desencadenar, sale de la cueva y ve la luz y la luz le quema los ojos, ¿verdad? La verdad. ¿Qué pasa a nosotros? ¿Qué pasaría si nosotros aceptamos nuestra verdad? ¿A dónde nos puede llevar eso? O sea, da miedo, pero Sí, yo te diría, me da pavor. Pero ¿qué pasa si encontramos entonces nuestro verdadero potencial? ¿Qué pasa si deja de importarme lo que la gente diga de mí? sí, sí, fíjate que lo que estás diciendo, Ricardo, me recuerda a, ¿cómo se llama? A ese síndrome de, no sé si sería un síndrome, no sé cómo lo catalogas tú, el hecho de no reconocer que eres bueno, ¿no? Por ejemplo, imagínate, una persona le dice a otra que, mira qué guapa vas hoy, ¿no? Y dice, no, yo no muy guapa, si me he puesto cuatro trapos. ¿No? Sí, El hecho si fíjate qué sencillo, pues, las cosas sencillas, ¿no? De lo que es un piropo o de decirle algo bueno a la otra persona. Mucha gente tiende a no reconocerlo, ¿no? Eso se habla mucho sí, en coaching también, ¿no? Se habla mucho de esto de por qué no, es como siempre que tendemos a la baja, ¿no? En vez de a la sí. alza, por lo que dices de la luz, ¿no? De realmente reconocer nuestro verdadero potencial, ¿no? Que cega tanto a veces, en ocasiones, ¿no? Que por eso que nos echamos para atrás. Es lo que he podido entender, ¿no? De lo que quieres decir, ¿verdad? Sí, sí, digamos, tal vez te diría cabal, no, no, y ese es el punto, que no, digamos, nuevamente, ¿qué es la belleza? ¿Cuál es la percepción de la belleza? Claro. ¿O cuál es la realidad de un verdadero mundo bello? ¿Es este mundo idílico, este paraíso, si lo queremos ver así? ¿O es un mundo que se va a ir acoplando de acuerdo, o más desgarrador aún, es un mundo al que no le importamos? Es un mundo, el mundo, no, pero no es que no le importamos, el mundo es un ente, es una noción que sigue, estemos o no estemos. Por eso lo importante acá es que pese a reconocer que somos insignificantes en este vasto universo, bajo nuestra percepción, el reto es comprender que nuestro mundo representa lo que nosotros podemos alcanzar o lo que no. Sí, sí, eso también duele, o sea, saber que estamos aquí de casualidad, ¿no? Y que simplemente se ha dado así la situación y no hay nada más allá, eso también duele reconocerlo, ¿eh? Que no podemos Sí, decir ni que exista una cosa ni la otra, porque ya esto sería un poco más terreno espiritual, ¿no? Por decirlo de alguna manera. y Pero hasta bueno, la ese punto espiritualidad ya... también va en Ajá. el ser humano, ¿no? En él. Va innata de Sí, alguna manera la espiritualidad. eso es importante porque entonces ya hacemos una diferenciación entre religión y espiritualidad. No es lo mismo ser Claro. espiritual que religioso. Claro, claro, sí, y más hoy en día, hoy también
las nuevas religiones, ¿no? Que creo que en algún momento o te lo comenté, ¿no? Lo de las nuevas religiones y la nueva espiritualidad, ¿no? Los nuevos seguidores, que ya no solo está Sí, Jesucristo ni Krishna, sino que hay más, ¿no? En este mundo ahora está Lord de Taigeta, bueno, confederaciones galácticas, bueno, ahora hay mucho rollo, ¿no? Entonces, sí. mucho rollo con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto me refiero Claro, de claro, claro. que de momento han surgido, ¿no? Nunca han estado y de momento han surgido, o bueno, estaban en las escrituras, pero bueno, lo que me llama la atención es que ahora muchísima gente piensa así, ¿no? Y sigue este tipo de movimiento. Por eso decía Así que, es. claro, que esto daría también para un programa, ¿no? Religión y espiritualidad desde la perspectiva de la psiquiatría, ¿no? O desde el punto de vista de la opinión de un psiquiatra, ¿no? La verdad es que es un tema también bastante interesante, ¿no? Por lo menos para mí. Y un Sí, tema de sí. análisis y sobre todo de investigación, ¿no? Porque hay bastante material para ello. Tampoco quiero, Ricardo, que se demore esto porque sé que tienes trabajo después. Y No, me ha yo apuntado aquí encantado, las yo preguntas, encantado. me ha apuntado aquí las preguntas sorpresa, que al final en vez de una al final en vez de una son dos. Me querés Entonces, ya sacar, que nos hemos, me querés, ya que me dime, querés, tengo paciente en un rato y me querés dejar en crisis existencial, no se vale, no se vale. sí, sí, te va a tener que, el paciente te va a Él tener me que va a tratar tener a que dar ti. terapia a mí. Sí, sí, bueno, ya, como, mira, has tocado el tema espiritual, ¿no? De separarlo de la religión. La primera pregunta que te voy a hacer, primera pregunta sorpresa, si tuvieras que investigar un tema espiritual, ¿cuál sería? Yo me iría ¡Uy, qué mucho al, nos- silencio! ¡Uy, qué al- silencio! me gusta el tema del esoterismo, el gnosticismo como tal, digamos, esa armonía que existe entre el espíritu, la naturaleza y el alma, o entre el espíritu, naturaleza y el físico, la parte física, digamos, liberarse a través, digamos, de estas nociones que no solamente involucran lo bueno y lo malo. Tal vez precisamente ese tipo de esoterismo me llama mucho. Mira, ayer mismo compartí yo una película que va de lo que comentas, las nueve revelaciones, la recomiendo, está en YouTube, la podéis ver. ¿Es de mm, este Johnny Depp? No. no, no, es una película antigua, no es de las nuevas, está en Ah, YouTube. La pero no es compartí, la si no novena. luego La, te la paso, pero va de eso, sí, de cómo se ah, expresa la energía, ¿no? La naturaleza, esa relación que ok, existe entre ok. nosotros. La verdad es que Sí, está muy bien. Para los tiempos que corren, está sí, muy bien. sí, sí, Yo creo que para los definitivamente. tiempos que corren está muy bien ver todo, ¿no? Y documentarse un poco sobre todo, no solo de la Sí, peli, ¿no? Que la claro, gente nada claro. más que está ahí delante de la tele tragando, tragando, tragando. Yo creo que existe también un mundo más amplio, ¿no? Es que es impresionante. Ayer dije, bueno, voy a encender la tele un momento a ver lo que están haciendo, ¿no? Mientras, porque normalmente, claro, te pones la tele y ya enseguida pues te vas a cualquier plataforma a realmente consumir lo que tú quieres, ¿no? No lo que te están ofreciendo. Pero de Sí, esto que te despistas y se pone la tele, la antena, ¿no? Y estar viendo claro, y bueno, es impresionante. Es claro, impresionante. claro. Lo que entonces, Sí, claro, está bien documentarse y leer más cosas y no solo ver la tele, no porque nosotros seamos súper inteligentes, no decir, qué guays que somos, no vemos la tele, ¿no? La corriente de los super guays de hoy en día también, que no vemos la tele, no, no no, es que no, no, no nos apetece consumir la castaña pilonga que te venden, ¿no? Entonces, pues bueno. claro. Está bien ver películas también como Las Nueve Revelaciones o leer libros como Jesucristo vivió y murió en Cachemira, ¿no? Que también Sí, que ya hablé también hace poco. Y bueno, Ricardo, para que no se vaya tampoco mucho el tiempo, la última pregunta, ajá, que no tiene nada que ver con el tema, pero quiero saber tu opinión porque nunca te la he preguntado. ¿Crees en claro, ovnis? claro. ¿En qué, perdón? Si crees en ovnis. Ah, en ovnis. Sí, Yo yo no te he creo preguntado en ajá. extraterrestre, no me quiero meter en el tema extraterrestre porque sé que eres agnóstico, pero en ovnis, en objetos voladores no identificados, que ahora se llama de otra manera. Pero bueno, para que nos Sí, entendamos. sí, 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 no, no, de hecho yo te diría que sí creo que hay entidades fuera de nuestra comprensión, insisto, sería nuevamente, sería muy narcisista de nuestra parte creer que somos la única vida inteligente Bien, en este vasto universo. vale, bien. Un psiquiatra que cree en ovnis, guay, me encanta. Súper Sí, bien. sí, Bueno, Ricardo.
muchísimas gracias. Yo al final el programa se demora bastante, no sé si lo dejaré entero o lo mismo hago 2 partes para que la gente esté ahí expectante. Claro, Y nada, claro. nada, muchísimas gracias, Ricardo, por haberme concedido tu tiempo, ¿no? Y hablar de todo esto. Se quedan temas pendientes para próximos Sí, programas. Y es sí. que es cierto, van surgiendo cositas y al final es que se va haciendo la madeja más grande, ¿verdad? Sí, definitivamente yo te agradezco también mucho. Me gusta mucho tu podcast porque, pues de verdad, no puedo platicarlo, no puedo elaborar mucho de estos temas aquí, es difícil encontrar esto. Te Y no agradezco. sabía y no sabía que en Guatemala estabais, ¿no? En esa situación a nivel de creencias así tan cerrado. Y la verdad es que no, la que te lo tiene que agradecer soy a ti, ¿no? Por querer siempre participar y estar dispuesto. Y nada, Claro, Ricardo, que pase muy buen día y que allí es ayer de día, aquí es de noche. Ayer será, sí, ¿qué hora es allí ahora? aquí es la 1 de la tarde ahorita. Ah, vale, claro, aquí estamos, ahora que son las 8 de la noche ya. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias, nos escuchamos Ok. pronto. Bueno, gracias, Areta, a ustedes. Muchas gracias, buenas Saludos. noches, Buenas saludos. noches.